Buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les saluda su hermano en Cristo, Orlando Córdoba Carrillo, desde la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz. Gracias le damos a Dios por la oportunidad de estar una vez más conectados, hermanos, a en este ministerio de pasión por las almas perdidas. Eh, Gracias, hermanos y hermanas, por la oportunidad de poder disfrutar de este nuevo amanecer. Hoy, jueves 13 de noviembre del año 2025. Pues vamos a tener, hermanos, y aprovechar la oportunidad esta mañana de poder continuar, hermanos, con nuestro estudio que tenemos, con el tema general que iniciamos ayer, de encubriendo el Evangelio, hermanos. Esa es nuestra lección que vamos a tener hoy. Pues gracias por estar con nosotros y gracias también por compartir. Les pedimos que compartan, hermanos, que compartan, sigan compartiendo estos estudios. Denle los videos un like ahí, me gusta, para que eh, se sigan compartiendo, se sigan llevando a cabo, hermanos, estos mensajes a diferentes lugares, a diferentes hermanos, hermanas, puedan tener acceso, hermanos, a estos estudios. También les invitamos que se suscriban al canal de YouTube de Creyéndole a la Biblia, para que tengan, hermanos, acceso a todos los videos de una manera gratuita y puedan, hermanos, aprovechar este material para su trabajo, su ministerio en el Señor. Recuerden que el propósito de este ministerio, hermanos, pasión por las almas perdidas, es crear conciencia en cada cristiano, cada cristiana, para salir, hermanos, a las calles a predicar el Evangelio. Como hemos dicho, muchos años la iglesia, hermanos, pues se conoce muy poco en las calles por predicar el Evangelio. ¿Sí? Cuando salimos a predicar el Evangelio, la gente nos confunde con la sociedad, ¿eh?, de los testigos de Jehová. Y pues la gente nos dice que la gente da sus testimonios diciéndonos que nunca los ha visitado un cristiano en sus casas. Y pues eso pues es triste, hermano. Es triste saber que un cristiano los visita en sus casas llevándole el Evangelio. Entonces eso tiene que cambiar, hermanos, en nosotros, los cristianos. Tenemos que llevar el Evangelio, hermanos, a las casas, a los hogares, a las familias. Así que estos estudios tienen ese propósito, hermanos, de ayudarnos, de darnos el material necesario, a orientarnos de cómo hacerlo, para que podamos, de una manera eh, amable, de una manera confiable, podamos asistir, hermanos, y podamos iniciar una plática con la gente. Aunque no conozcamos a las personas, hermanos, las personas quedan ya, satisfechas por el mensaje que se les lleva. ¿Sí? Así que tendrá bien, hermanos, continuar esta mañana con nuestros estudios, hermanos. Vamos a cantar la alabanza, hermanos, caminando sin parar, hermanos. Y la alabanza, somos evangelistas. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando el evangelio de Jesús. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando la venida de Jesús. Gracias Dios, por el don de predicar. Gracias Dios, por el don de predicar la salvación. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando el evangelio
de Jesús. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando la venida de Jesús. Gracias Dios, por el don de predicar. Gracias Dios, por el don de predicar la salvación. Bueno, Josué Cook dice, buenos días, hermano Orlando, Dios te bendiga. Amén, amén, Josué. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Hermana Mari Morita dice, buenos días, que tengan bendecida mañana todos. Bendiciones, mi hermano Orlando. Amén, amén. Igualmente, mente bendecida para todos. Bienvenidos a este programa, hermanos, este ministerio que tenemos de pasión por las almas perdidas, confiando que esa pasión pueda nacer y crecer, hermano, cada cristiano, cada cristiana, por esas almas que se pierden, hermanos, y que nosotros somos los únicos que hemos sido puestos en este mundo como iglesia para llevar esa multiforme sabiduría de Dios, hermanos, y alcanzar esas almas y rescatarlas, ¿sí? Y para eso, pues, necesitamos que no siga encubierto, hermanos, el Evangelio en nuestras vidas, hermanos, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Tenemos la alabanza, una alabanza más, somos evangelistas. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. Somos evangelistas que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde vamos. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. Amén. Momento José Leobardo dice, buenos días, hermano Orlando, Dios le bendiga siempre. Amén, momento José, Dios le bendiga, hermano. Un abrazo y bendiciones. Santa María Jesús dice, Vargas dice, buenos días, hermano, bendecido día. Dice, bendecido día de Dios a usted y a su familia. Amén, así sea, hermanos. Dios les bendiga. Dios también se a Esther Torres. Dice, buenos días, hermano Orlando. Dios le bendiga grandemente junto a su nueva familia. Amén. Gracias por seguir compartiendo, hermana Torres, y seguir invitando a nuestros hermanos, hermanas, conocidos. Hermana Juanita dice, buenos días, mi hermano, saludos y bendiciones. Dios le bendiga, hermana Juanita. Bienvenida a este programa del ministerio, Pasión por las almas perdidas. Es una bendición de que estén participando con nosotros. Y pues también, hermanos, enlazados con nuestro programa que tenemos, hermanos, de Varón Siguiendo a Dios. Dios les bendiga. Les invitamos a seguir participando y compartiendo, hermanos, compartiendo estos estudios, estos videos, para que muchos más hermanos y hermanas puedan
cada día, hermanos, haga despertar en sus corazones esa pasión por las almas perdidas. A ver, ya tenemos aquí a nuestro hermano Sergio Madrid. Bueno, dice buenos días con todos los hermanos en Cristo, dando siempre gracias a Dios por este amor y compasión que nos tiene. Un día más es una oportunidad más que Dios nos da para ir perfeccionándonos en la palabra de Dios. Amén, amén, entonces, Sergio. Gracias por este consejo, hermanos, por estas palabras en la cual nos animamos unos a otros en saber que un día más es una bendición más para seguir creciendo, hermanos, en la gracia y el conocimiento del Señor. ¿Sí? Pues bienvenidos todos, vamos a orar, hermanos, vamos a orar para iniciar con nuestro estudio de esta mañana, de este jueves 13 de noviembre del 2025. Oremos. Gracias te damos, bendito Dios y Padre Celestial, por esta mañana tan maravillosa, fresca y hermosa que nos das, Señor. Gracias porque tenemos un nuevo despertar, Padre Santo, y todo lo que nos da es bendición, Señor. Y ayúdanos, Padre, para poder cada día alimentarnos de tu palabra y poder seguir creciendo, Señor, y seguir buscando, Señor, esas almas perdidas, Padre, que necesitan todavía, oh Dios, de la salvación, necesitan la luz del Evangelio. Necesitan la verdad del Evangelio, Padre. Necesitan, oh Dios eterno, encontrar ese camino de salvación por la cual tu Hijo Jesús es el único camino, Padre. Te suplicamos, oh Dios eterno, que a través de este ministerio, de la pasión por las almas perdidas, podamos, oh Dios eterno, crear en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, conciencia de la necesidad que hay, oh Dios, en tu pueblo de salir a las calles, Señor, y caminar sin parar, caminar y caminar, Padre Santo, llevando el Evangelio, Señor, a toda criatura. Permite, oh Dios eterno, que todos y cada uno de los que nos conectamos, Padre Santo, podamos aprender de ti, Señor, y también oramos por aquellos que no pueden hacerlo, pero que lo puedan hacer más adelante. Oramos también, Padre, por el canal que tenemos, oh Dios, de Creyéndole la Biblia en YouTube, para que a través de ese material, Padre Celestial, muchos de tus hijos y de tus hijas, oh Dios, puedan crear conciencia, Dios eterno, de la necesidad que tenemos de salir a las calles, oh Dios, y salir de estas cuatro paredes, Padre Santo, a llevar el Evangelio a toda criatura. Por favor, oh Dios eterno, ayúdanos, Padre, a comprender tu palabra y ayúdanos, Padre Santo, en este ministerio, Señor, de seguir adelante, Padre. Permite, Dios eterno, que todos y cada uno podamos disfrutar de las clases que tenemos cada mañana, Señor, para aplicar a nuestra vida, Señor, y compartirla con tu pueblo que nos rodea. Gracias, Padre Santo, porque hemos reconocido el mandamiento de exhortarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, oh Dios. Por eso te pedimos que nos ayudes a lo que aprendemos cada día para ponerlo por obra, Señor, y compartirlo con los demás oyentes. Todo lo pedimos y lo que suplicamos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, pues vamos a leer nuestro texto, hermanos, base que tenemos, donde hemos tomado nuestro estudio, el tema del estudio. Acuérdense que el tema que estamos analizando es encubriendo el Evangelio. ¿Sí? Ese es nuestro tema. Allá basado en 2 Corintios 4, versículo 1 al 5, hermanos. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor,
y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ese es nuestro texto, hermanos. El versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. De ahí hemos tomado el tema, hermanos, encubriendo el evangelio. Y pues ayer veíamos, hermanos, que algunos encubrimos el evangelio, hermanos, cuando desmayamos, cuando no renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Encubrimos el evangelio cuando adulteramos la palabra de Dios, cuando andamos con astucia, cuando no nos recomendamos dar la conciencia humana delante de Dios y cuando nos predicamos a nosotros mismos, hermanos. Es así como encubrimos el evangelio. Veamos también, hermanos, el sinónimo, hermanos, de encubrir. Lo encubierto, hermanos, encubierto significa algo escondido. Encubierto significa algo ocultado. Encubierto significa algo camuflado. Significa algo tapado, ¿no? Callado, algo desfigurado, algo disfrazado, algo disimulado. Encubierto es algo enmascarado. Encubierto significa algo fingido. Encubierto significa algo reservado. Acá, escondido, reservado acá. No es para todos, nomás es para algunos reservados. Y veíamos, hermanos, pues el problema, hermanos, cuando es que algunos encubren el evangelio. Bueno, encubren el evangelio cuando desmayan, cuando no renuncian al oculto y vergonzoso, cuando andan con astucia, cuando adulteran la palabra de Dios, cuando se predican a sí mismos, hermanos. El evangelio viene siendo encubierto, tapado. El punto que vamos a ver hoy, hermanos, es ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede donde está el evangelio encubierto? ¿O qué sucede donde permanece el evangelio encubierto, hermanos? Eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Porque algo sucede. Miren, donde el evangelio está encubierto, hermanos, algo va a suceder. Donde el evangelio, hermanos, es descubierto, algo va a suceder. Pero bueno, el punto es en qué sucede donde está el evangelio encubierto. Si usted y yo, hermanos, adulteramos la palabra, si usted y yo encubrimos el evangelio como desmayado, es decir, ¿qué hace un desmayado? Veamos ayer, ¿qué hace un desmayado? Pues un desmayado no hace nada, hermanos. Está ahí como muerto. Está como muerto, hermanos. Y muchos de nosotros, hermanos, en las iglesias, hermanos, en las congregaciones, pues a veces sabemos muchos cristianos, pero el evangelio permanece encubierto, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, hermanos, nunca salimos a predicar el evangelio. Estamos como muertos ahí, sin predicar, hermanos. Únicamente parece ser que el único vivo ahí es nuestro predicador que tenemos, que es el único que sale a llevar el evangelio a algunas personas. Pero la membresía, hermanos, la mayoría de los miembros, hermanos, estamos como muertos. Estamos como desmayados ahí. Cuando desmayamos, hermanos, encubrimos el evangelio. Cuando algunos cristianos, hermanos, que estamos batallando con algunos pecadillos ahí, que no renunciamos al oculto y vergonzoso, pues vemos que nos invita a veces el predicador a salir con él a predicar el evangelio y no queremos salir, hermanos. No queremos salir. Nos da pena salir. Nos da pena, nos da vergüenza que nos encontremos con alguien por ahí que nos conoce cómo somos. Fíjense que me platicaron. Me platicaron que llegó un hermano a un taller de un mecánico a arreglar su camioneta, pero que el mecánico estaba metido abajo de un carro ahí, arreglando un carro. Y el hermano pues llegó, se paró y ahí se quedó esperando a que se desocupara el mecánico. Y ese mecánico estaba hablando con el dueño del carro que estaba arreglando, precisamente. Pero estaba ese señor, hermanos, el dueño del carro, con unas
palabras bien perversas, groseras ahí, hermanos. Y risa y groserías y más groserías. Y hasta que el mecánico salió, hermano, salió debajo del carro. Y cuando vio al hermano, hermano, al hermano de la iglesia, y lo saludó y le dijo, hermano. Y ya nuestro hermano le dijo, pues viene para que me cheques el carro. Y dice el señor, el dueño del otro carro que estaba arreglando el mecánico, dice, usted es cristiano. Y dice el hermano, sí, soy cristiano. Dice, yo también soy cristiano. Y me dicen que el hermano se molestó, ¿no? Y le dice, ¿sí? ¿Eres cristiano? Pues escríbetelo en el pecho o en la frente porque tu boca dice otra cosa. Así le contestó el hermano, porque era bien, bien grosero de la boca, hermano. Este, y les cuento esto, hermanos, porque muchos cristianos, hermanos, nos congregamos en la iglesia y nos comportamos de una manera. Pero en el trabajo, hermanos, o en la calle hablamos y decimos, hermanos, tantas cosas que no parecemos cristianos. Y cuando no renunciamos a lo oculto y vergonzoso, hermanos, lo que hacemos es encubrir el evangelio, hermanos. Encubrirnos el evangelio. Decía, hermano, pues escríbete en la frente o en el pecho que eres cristiano, porque tu boca dice otra cosa, hermano. ¿Por qué? Por su forma de hablar, hermanos. Entonces, muchos cristianos, hermanos, así vivimos, hermanos, sin renunciar a cosas ocultas y vergonzosas. A ver, tenemos aquí el hermano Enrique González Martínez, dice, bueno y bendecido día para todos mis amados y queridos hermanos y hermanas en la fe en Cristo Jesús. Gracias por compartir la palabra de nuestro Dios. Estoy mirando y compartiendo el tema que nos expone nuestro querido hermano Orlando Córdoba. Que nuestro Dios le siga dando de su sabiduría para que siga adelante con la obra del Señor Jesús, de seguir evangelizando a la iglesia de Dios. Saludos y bendiciones para usted y para toda su familia y su audiencia. Amén. Gracias, hermano Enrique. Dios le bendiga, hermano. Enrique González, un abrazo, hermano Enrique. Hermana Fanny Juárez dice, buenos días, mi hermanito, Dios te bendiga. Amén, así sea, hermanita Fanny. De nada, bueno, creo que dice, te manda saludos, Lalo, y que sigas, y que sigas, y que sigas te bendiga. Las bendiciones, hermanito. Un abrazo ahí para mi hermanito Lalo, y pues para mi hermanito Lenín por allá, y para los muchachos, para los hijos, hermanita Fanny. Dios la bendiga, hermanita. Excelente día. Pues fíjense, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede donde está el evangelio encubierto? ¿Sí? Donde encubrimos el evangelio, hermanos, porque vivimos como desmayados, encubrimos el evangelio. ¿Qué sucede donde está el evangelio encubierto? Porque no renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué sucede donde el evangelio está encubierto, hermanos? Andando con astucia. ¿Qué sucede donde está el evangelio cubierto? Porque adulteramos la palabra de Dios. ¿Qué sucede, hermanos, donde está el evangelio encubierto? Porque nos andamos predicando a nosotros mismos, hermanos. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a ver, hermanos, el versículo 3 de 2 Corintios 4, ¿sí? Para que veamos qué sucede, hermanos. Dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Sí? Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Hermanos, ¿qué sucede donde está el evangelio encubierto, hermanos? Las almas se pierden, hermanos. Sí, las almas se pierden. Fíjense que yo estuve un tiempo, hermanos, como 5 años, en un lugar que se llama Coatzintla, Veracruz, queriendo levantar obra ahí, hermanos. Ahí queriendo levantar obra, llegamos a una colonia nueva donde pues puras casas petroleras, de petroleros, hermanos. Ahí rentamos una casa ahí vivíamos nosotros y ahí mismo hacemos los servicios de adoración. Y pues sí salíamos a llevar el evangelio a las casas, a llevar el evangelio a las casas. Pero de repente, hermanos, nos dieron una noticia
me dieron una noticia, hermanos, de un joven que pues era petrolero, hermanos, era de planta, le dieron su casa ahí, tenía su auto, tenía su novia, bueno, fue lo que nos platicaron, pero ese muchacho se quitó la vida, hermanos, ahí como a 2 cuadras donde estábamos nosotros, y, y eso me dolió mucho, hermanos, me dolió mucho porque eh, yo me puse a pensar, hermanos, que si nosotros hubiéramos llegado con el mensaje del Evangelio, con ese muchacho, no se hubiera quitado la vida, hermanos. Porque el muchacho lo tenía todo. Pero dicen que este muchacho acostumbraba a irse ahí con sus amigos a ir a tomar ahí, a tomar y a estar con sus bullas en su casa. Como era una casa donde no vivía ese muchacho ahí, era una casa nueva que él tenía. Nada más llegaba ahí como dicen por ahí, a parrandear con sus amigos. Pues, pues ese muchacho dicen que se quitó la vida ahí, ¿no? Entonces ahí me sentí un poco mal, más porque yo dije, bueno, si hubiéramos llegado nosotros con el evangelio ahí, con este muchacho, esa alma no se hubiera perdido. Pero ¿cuántas personas, hermanos, se están perdiendo, hermanos? Se están perdiendo, están muriendo sin el evangelio, hermanos. Personas que conocemos, ¿ya? Bueno, en este caso yo no conocía a este muchacho, ¿ah? Eh, pero ¿cuántas personas nosotros conocemos, hermanos? Conocemos y sabemos que de repente murieron sin conocer el evangelio, hermanos. ¿Y por qué no conocieron el evangelio? Porque nunca se lo predicamos. Nunca se lo predicamos. Algo similar pasó allá en Tabasco, hermano. En Tabasco conocí a un hermano que, que me platicó, hermanos, que él era mecánico. Y un hermano eh, llevaba su camioneta ahí, una camioneta, como eran ganaderos los hermanos, llevaban su camioneta a arreglarla ahí con él. Pero llegó el tiempo, hermanos, en que hubo una reunión, después de algunos tiempos llegó una reunión, hermanos, ahí en Tabasco, y de repente ahí se encontraron los dos, y le dice el otro hermano, ¿a poco eres cristiano? Y el de la camioneta dice, sí. Y dice el mecánico, ¿y por qué nunca me dijiste? ¿O por qué nunca me hablaste de Cristo? Porque creo que este mecánico se acaba de convertir. Dice, ¿por qué nunca me dijiste que eras cristiano? Y pues el otro, pues, no, ya no sé qué cosa le contestaría, pero el asunto es, hermanos, de que a veces nosotros tenemos relaciones, hermanos, con nuestros mecánicos, tenemos relaciones con nuestros, donde compramos nuestra despensa, nuestra comisaria, tenemos que, relación, hermanos, con personas con el que nos arregla la llanta de nuestros carros, hermanos, pero eso nunca se enteran de que somos cristianos, hermanos. Y muchos de esos se pierden, esas almas se pierden, hermanos, ¿por qué? Porque nosotros tapamos el evangelio, lo escondimos, hermanos, lo encubrimos, de tal manera que nunca lo compartimos. Miren, hermanos, hay una realidad allá que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, hermanos, versículo 13 y 14. Fíjense, ¿qué dijo Jesús ahí? Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjense más. Dice nuestra hermana Fanny Juárez, yo voy a mi trabajo. Ajá, sí, manda Fanny. Dios la bendiga su trabajo, manda Fanny. Dios la bendiga, hermana, y la guarde. Nuestra hermana Esther Torres dice, compartan mis amados hermanos para que más personas escuchen la palabra de Dios. Amén. Así sea. Sigan compartiendo, hermanos. Sigan compartiendo para que muchos hermanos y hermanas pues puedan tener acceso a estos estudios y juntos creamos conciencia para la necesidad de predicar el evangelio, hermanos.
Pues fíjense, hermanos, Jesús dijo que espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran, hermanos, a ese camino de perdición. Así que las almas que están destinadas a perderse son demasiadas, hermanos. Son muchas las almas. Y si nosotros, hermanos, no compartimos el Evangelio, si nosotros, hermanos, no hacemos uso del Evangelio, hermanos, estas almas se van a perder, hermanos. ¿Sí? Van a terminar en la perdición. Ese lugar, hermanos, de perdición, según Apocalipsis 21:8, dice que es un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, hermanos. Fíjense, dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acordémonos, hermanos, que Jesús dijo que predicáramos el Evangelio, que predicáramos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Así lo dijo Jesús en Lucas capítulo 24, hermanos. Así que si nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, la gente cobarde va a cambiar, hermanos. Si nosotros predicamos el Evangelio, la gente incrédula va a cambiar. Si nosotros predicamos el Evangelio, la gente abominable va a cambiar, hermanos. Si nosotros predicamos el Evangelio, la gente homicida va a cambiar. Si nosotros predicamos el Evangelio, la gente fornicaria va a cambiar. Si nosotros predicamos el Evangelio, la gente hechicera va a cambiar. La gente idólatra va a cambiar. La gente chismosa, la gente mentirosa, hermano, la gente estafadora va a cambiar. Pero tenemos que predicar el Evangelio. Pero si nosotros encubrimos el Evangelio, amados hermanos, esos cobardes terminarán en el lago de fuego. Esos fornicarios, esos incrédulos, hermanos, esos homicidas, esos hechiceros, esos idólatras, esos mentirosos, hermanos, esos chismosos van a terminar en el lago que arde con fuego azul. Es decir, van a terminar en la perdición, hermanos. Sí. Acuérdense que Jesús dijo que si no se arrepienten, todos perecerán igualmente, todos terminarán en la perdición. Entonces, donde está el Evangelio encubierto, hermanos, los cobardes nunca van a cambiar. Donde está el Evangelio encubierto, los abominables e incrédulos nunca van a cambiar. Donde está el Evangelio encubierto, hermanos, los homicidas nunca van a cambiar. Donde está el Evangelio encubierto, los fornicarios nunca van a cambiar. Donde está el Evangelio encubierto, hermanos, los hechiceros e idólatras nunca van a cambiar. Donde está el Evangelio encubierto, hermanos, los chismosos, los mentirosos, los estafadores, nunca van a cambiar, hermanos. Es decir, nunca van a poder, hermanos, encontrar el camino a la salvación. El camino de la salvación empieza en el Evangelio y termina en el Evangelio, hermanos. Es decir, el camino de la salvación empieza con Jesús y termina con Jesús. Acuérdense que Jesús es el principio y es el fin, hermanos. Es el alfa y la omega, hermanos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero para eso, hermanos, tenemos que dar a conocer el Evangelio. Pero si los encubrimos, hermanos, jamás se salvarán esas almas. Por eso, ¿qué sucede donde está el Evangelio encubierto? Sucede que las almas se pierden, hermanos. Sí, muchas almas se pierden. En segundo lugar, hermanos, miren lo que sucede donde está el Evangelio encubierto. En 2 Corintios 4:4. A ver, dice nuestra hermana María Rojas, nuestro Señor Jesucristo nos dé la sabiduría y demos un buen testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Mi hermano, es verdad, y a veces esos comportamientos confunden los que ya saben que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que se esfuerza. Y continúa, y otras
y otro a los que le lastima la luz de otro hermano. A ver, se mueve dice, lastima la luz de otro hermano, no le habla, eso es un mal comportamiento, pero cuando ya eres de Cristo, nada ni nadie entorpece los planes del Padre Celestial para quien de verdad es hijo elegido. Amén. Así es, hermana. Así es, hermanita. Gracias, Santa María Rojas, por compartir, hermano, ese aporte. Dice nuestro hermano Marco Chico, buenos días, amado hermano Orlando, os saludan las iglesias de Cristo. Romanos dice, amén, hermano. Marquito, Dios te bendiga, hermano Marco. Saludos y bendiciones. Pues fíjense, hermanos, ¿qué sucede donde está el Evangelio encubierto? Vamos a leer 2 Corintios 4:4, hermanos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo, más bien, el Dios es con D minúscula, se está refiriendo a Satanás, al diablo, hermanos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense, hermanos. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede donde está el Evangelio encubierto? Donde el Evangelio está encubierto, hermanos, lo que sucede es que el diablo gana ventaja cegando el entendimiento de los incrédulos, hermanos. ¿Sí? El diablo gana ventaja, hermanos. La fuerza, hermanos, la fuerza que Satanás tiene, o el poder, hermanos, que Satanás tiene sobre la humanidad, está basada en la incredulidad. Sí, hermanos. Por eso en Apocalipsis 21:8, hermanos, habla de los cobardes e incrédulos. ¿Sí? Empieza por los cobardes e incrédulos y termina por los mentirosos, hermanos. Acuérdense que Satanás es el padre de la mentira. ¿Sí? Pero también, hermanos, su fuerza, su poder está en que no creamos lo que Dios nos dice. De ahí es donde el diablo se aprovecha, hermanos. Porque muchas personas, hermanos, viven basadas en la incredulidad. Como en el tiempo de Noé, hermanos, que no creían que fuera a llover. Pues ¿cuándo habían visto llover del cielo? ¿Caer agua del cielo? Pues nunca. Así que si nunca he visto eso, eso significa que nunca va a pasar. Eso fue lo que pensaron, hermanos. Pero Dios ya había dicho que iba a caer un diluvio, hermanos. El hermano Enrique González Martínez dice, para salvar las almas perdidas hay que predicar el Evangelio de Cristo. Es el plan de salvación y vida eterna. Amén, hermano Enrique. Exacto, hermano. No hay otra forma de salvar las almas perdidas, hermano. Sí. Si hubiera otra forma, pues bueno, diríamos, bueno, vamos, algo estamos haciendo, ¿no? Pero si no predicamos el Evangelio, hermanos, entonces no estamos haciendo nada por salvar estas almas. Entonces, predicar el Evangelio, hermanos, es destapar el Evangelio, es darlo a conocer. Pero no predicarlo es esconderlo, es ocultarlo, hermanos. ¿Ve? Ahora miren, en Romanos, hermanos, miren, vamos a leer esa lista que tenemos ahí en Romanos capítulo 1, verso 21, hermanos, versículo 21 al 32. Fíjense, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense, este texto, hermanos, nos muestra que habiendo conocido a Dios, o sea, que sí conocen a Dios, hermanos, pero no le creen a Dios. Fíjense lo que son las cosas. O sea, ¿por qué no le glorificaron? Porque no le creen a Dios. Sí lo conocen, pero no le creen. ¿Ven? Ni le dieron gracias. En lugar de eso, se envanecieron en sus razonamientos, hermanos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que puede llevar a envanecerse el razonamiento y qué es lo que puede llevar, hermanos, al corazón a entenebrecerse? La incredulidad, hermanos. Eso dice Dios, pero no es cierto.
Ahora dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense, hermanos. O sea, decir, hermanos, se dejaron, la persona incrédula rechaza, hermanos, la verdadera sabiduría por vivir en base a su propia sabiduría, hermanos. Por eso, hermanos, dice que nadie es sabio en su propia opinión. Dice el versículo 24, hermanos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense, hermanos. Por causa de la incredulidad, hermanos, de no querer vivir la vida que Dios manda por cuanto no le creen a Dios, pues Dios los dejó, hermanos, a su inmundicia, en los deseos de sus corazones, hermanos. Es decir, lo que tu corazón te indique, te pida. ¿Se han escuchado esa frase? Sí, déjate llevar por tu corazón, por el deseo de tu corazón. El deseo del corazón, hermanos, dice, habla ahí en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. ¿Cuál fue la razón? Bueno, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, hermanos. Podemos decir, cambiaron la fe en Dios por su incredulidad, hermanos. ¿Por qué? Pues dieron culto, hermano, a las criaturas antes que al Creador, hermanos. Por esa razón, dice el versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué los lleva a los hombres, hermanos, a practicar el homosexualismo, o a las mujeres, hermanos, el lesbianismo? Los lleva, hermanos, la incredulidad. Es la incredulidad, hermanos. Y bueno, ya no está, por ahí están queriendo modificar, hermanos, o ya metieron una iniciativa de modificar el artículo 16, hermanos, de, de la nueva ley de la nueva ley de la asociación religiosa, hermanos, en nuestra constitución. Ya está prohibido hablar de lesbianismo, ya está prohibido hablar de homosexualismo, que porque eso son ataques de odio, dice. Que hablar en contra del lesbianismo, homosexualismo, dicen que va a ser ataque de odio. Pero ¿a poco nosotros odiamos, hermanos, a las personas que practican el pecado? No, hermanos, no. Nosotros no odiamos a nadie, hermanos. Hablar en contra, hermanos, del lesbianismo y el homosexualismo no es un ataque de odio. Porque ¿qué diferencia hay entre un pecado y otro delante de Dios, hermanos? No hay ninguno. Pero quieren hacer creer que es un ataque de odio para que ya no hablemos en contra, hermanos, de los que viven de esa manera, hermanos, entregados a pasiones vergonzosas. Que las mujeres cambiaron su uso natural, que es contra naturaleza, y los hombres con hombres también, hermanos, ¿verdad? Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, dice el versículo 27. Y no es ataque de odio, hermanos. A nadie odiamos. ¿Sí? Nosotros tenemos el mandamiento de amar al pecador, hermanos. ¿Sí? De amar a nuestros enemigos, hermanos. De amar a todos. Así que no nos quieran imponer, ¿verdad? Esa actitud de odio, ¿no es cierto, hermanos? Nadie odiamos. Hablar, la palabra de Dios no es muestra de odio a nadie, hermanos. Sin embargo, hermanos, hermanos, es lo que nos lleva a vivir una vida de pecado, hermanos. Y dice el versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no aprobaron tener en cuenta a Dios? Por la incredulidad, hermanos.
por la incredulidad. Y Satanás se encarga, por medio de la incredulidad, hermanos, a cegar el entendimiento, hermanos, de las almas. Dice, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Satanás, a través de la incredulidad, ciega el entendimiento, hermanos, para que no hagan lo correcto. Es ahí donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero Satanás aprovecha esa incredulidad, hermanos. Y la gente el diablo gana ventaja. ¿Saben por qué gana ventaja? Porque muchos de nosotros, hermanos, tenemos encubierto el evangelio. Donde está el evangelio encubierto, Satanás va a ganar siempre ventaja, hermanos, sobre los incrédulos. Por eso a veces nosotros vemos personas practicando una serie de pecados y de perversidades, hermanos, en el hombre, en la mujer, y quisiéramos que la gente cambiara, pero si tenemos encubierto el evangelio, hermanos, ¿cómo va a cambiar la gente? No hay manera de que cambie la gente. Dice nuestro hermano Enrique González Martínez, este hermoso tema es de suma relevancia y la edificación de toda la iglesia de Cristo. Amén, amén. Así es, hermano. Esperamos que así sea, hermano Enrique. María Jesús Vargas González dice, se rechaza el pecado, no al pecador. Así es, hermano, correcto. No tenemos corazón no nos ha dado Dios corazón para andar rechazando al pecador, ¿verdad? Lula Macías dice, muy buenos días, mis hermanos, bendiciones para todos, compartido. Amén, así sea, hermanita Lula. Bendiciones, hermanita. Fíjense, hermanos. Dice el versículo 28, voy a leer el corrido 28 al 32, hermanos. Dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado. La palabra atestado no significa estando saturado, lleno de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, fíjate, habiendo entendido, sí entienden el juicio de Dios. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, no pueden vivir con Dios de esa manera. Y sí lo entienden, pero ¿qué? Pero no lo creen. Fíjate. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Fíjate. Esa actitud, hermanos, donde ustedes pueden ver esta vida de tanta perversidad, tanta injusticia, hermanos, tanta maldad, tanta envidia, tanto homicidio, tanto engaño y malignidad, tanto desobediencia a nuestros padres, hermanos. Todo esto, hermanos, es porque el Satanás ha ganado mucha ventaja, hermanos. Y lamentablemente, hermanos, hoy día la ventaja está creciendo, hermanos, de Satanás. Pero mucha de esa culpa, hermanos, es nuestra. Es de nosotros, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nos hemos encargado muchas veces de encubrir el evangelio, hermanos. Sí, hermanos. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque los cristianos no estamos saliendo a predicar el evangelio, hermanos, a las calles. Cuando salimos, hermanos, a la calle, solamente salimos a repartir folletos. Pero recuerden, hermanos, eso no es predicar el evangelio. Cuando salimos a la calle, solamente salimos, hermanos, a invitarlos a que vengan a la reunión de la iglesia. Pero eso no es predicar el evangelio, hermanos. Cuando salimos a la calle, hermanos, solamente salimos a levantar contactos para prospectos, para estudios futuros. Pero eso no es predicar el evangelio. La iglesia, hermanos, no está predicando el evangelio como debe hacerlo. Así que conforme a la Santa Escritura, hermanos, no están predicando el evangelio. Vean ahí una serie de estudios, hermanos, que tenemos ahí en el canal de
de Creyéndole a la Biblia de YouTube. Ahí van a ver, hermanos, es una serie de estudios que se llama Predicando el Evangelio conforme a las Santas Escrituras. Fíjense, ¿qué es predicar el Evangelio conforme a las Santas Escrituras? Y se dan cuenta, hermanos, que no lo estamos haciendo como deberíamos. Y si no lo estamos haciendo, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos encubriendo el Evangelio y como resultado Satanás está ganando ventaja, hermanos, en este mundo. Vean cómo el mundo, hermanos, cada día se pervierte más. Y a veces decimos de pobre la gente cómo vive, pero nosotros somos los culpables, hermanos. ¿Sí? Nosotros somos los culpables con nuestra actitud que hemos venido, hermanos, encubriendo el Evangelio, hermanos. Pero ¿qué sucede donde está el Evangelio encubierto? En tercer lugar, hermanos, dice ahí nuestro versículo 4 de 1 Corintios 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Luego dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Donde está el Evangelio encubierto, hermanos, la luz del Evangelio de Cristo jamás resplandecerá. Jamás. Siempre va a estar la oscuridad. La oscuridad, hermanos. Miren, hermanos. Dice Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ahí está otra vez la palabra entenebrecido que encontramos en Romanos, en el capítulo 1. La palabra entenebrecido, hermanos, significa negro, oscuro, hermanos. ¿Por qué vivimos una vida tan perversa y tan mala, hermanos? Muchos hombres y mujeres vivimos así, hermanos, porque así tenemos la mente, hermanos, oscura, negra. Necesitamos luz, hermanos. Necesitamos luz en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero para eso tiene que alumbrar la luz del Evangelio de Cristo, hermanos. Pero si el Evangelio está encubierto, esa luz del Evangelio jamás va a iluminar, hermanos, esos corazones, esas mentes. Esas mentes siempre van a estar oscuras, entenebrecidas. ¿Y a dónde los lleva, hermanos? Bueno, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Donde está lo que mantiene, hermanos, negra, oscura en la mente y el corazón del hombre y de la mujer, es por causa de la ignorancia. Pero cuando llega, hermanos, el mensaje del Evangelio y ilumina, hermanos, la mente, es entonces cuando volvemos en sí, hermanos, nos damos cuenta de la realidad. Pero dice nuestro texto, hermanos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón. El entendimiento entenebrecido, hermanos, nos lleva a endurecer nuestro corazón. Dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, ¿cuántos hombres y mujeres viven, hermanos, una vida, hermanos, de impureza? No se respetan a sí mismos, hermanos. No se respetan. ¿Y por qué, hermanos? Bueno, porque tienen el entendimiento entenebrecido, más oscuro, por causa de la ignorancia, por causa de vivir una vida ajena de Dios, por causa, hermanos, de la dureza del corazón. Pero necesitan, hermanos, esas familias, esas gentes, necesitan que la luz del Evangelio de Cristo resplandezca, hermanos, en sus corazones. Pero donde está el Evangelio cubierto, la luz del Evangelio jamás resplandecerá, hermanos. Es por esa razón que usted y yo, hermanos, necesitamos llevar la luz del Evangelio de Cristo.
¿Qué estamos haciendo nosotros con el Evangelio de Cristo, amados hermanos? ¿Qué está haciendo usted con el Evangelio de Cristo? ¿Lo está encubriendo o lo está descubriendo? ¿Lo está escondiendo o lo está dando a conocer? ¿Lo está callando o lo está hablando, publicando? ¿Qué está haciendo usted, hermano? Piense y medite en su vida cristiana. Usted que me escucha a través de este estudio. Y usted que me escuchará posteriormente cuando vea estos videos. Piense usted, medite usted, ¿qué está haciendo con su vida cristiana? ¿Qué está haciendo usted con el evangelio que usted recibió? ¿Lo tapó, lo escondió y lo dejó ahí nada más? ¿O lo sigue compartiendo, lo sigue dando a conocer? Por eso, hermanos, cuando hice este estudio, hermanos, es porque el evangelio no se está dando a conocer, hermanos, como debería darse a conocer. Y Dios quiere que este estudio, hermanos, nos ayude a hacer conciencia de la necesidad que tenemos de salir, hermanos, a llevar el evangelio. Porque ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos hablando o lo estamos callando? ¿Estamos predicando a Jesucristo o nos estamos predicando a nosotros mismos, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Esperamos en Dios, hermanos, de que este estudio sea de gran bendición para su vida espiritual. Y si no hemos salido a predicar el evangelio, hagámoslo para que ya no tengamos el evangelio encubierto en nuestras vidas, hermanos, y la gente ya no se pierda, Satanás ya no gane ventaja y la luz del evangelio, hermanos, empieza a resplandecer en la gente que nos rodea. Dios bendiga su palabra, hermanos. Bendiciones, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, por esta lección que hemos tenido esta mañana, Señor. Bendice, Padre, tu palabra y confírmala en cada corazón de tus hijos y de tus hijas para poder, oh Dios eterno, hacer conciencia de la necesidad que tenemos de predicar el Evangelio para no tenerlo encubierto, Padre Santo, no tenerlo escondido, no tenerlo tapado, Padre Santo. Permito, Dios, que la luz de la verdad del Evangelio de Cristo pueda resplandecer en muchos corazones que aún están entenebrecidos, Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Pero permite, Padre, que seamos usados como la iglesia de Cristo que somos, para que la verdad de Cristo, Dios, siga siendo llevada a todo corazón, a toda alma, para que se conviertan, oh Dios, las tinieblas a la luz y de los ídolos al Dios verdadero. Te lo pedimos todo y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios me los bendiga a todos, hermanos. Un abrazo para todos. Y mañana, primero Dios, hermanos, estaremos una vez más transmitiendo, hermanos, a través de este ministerio, Pasión por las Almas Perdidas. Y confiamos en Dios que su gracia y amor divino, hermanos, sean cada uno de ustedes como sus hijos, sus hijas, que han sido alcanzados por el Evangelio de Jesús. Un abrazo, les saluda su hermano en Cristo, Orlando Córdoba, desde la ciudad de Puerto de Tuxpan, Veracruz. Dios los bendiga.